Ida Gelis Addis desapareció sin dejar rastro en el 1902. Fue la primera escritora estadounidense en traducir relatos e historias orales mexicanas al inglés. Publicó más de 100 historias. Algunas de las más conocidas son El romance de Ramón y La suerte de Roger. Su tormentosa vida personal oscureció sus escritos en la prensa y le valió el apodo de la loca de Santa Bárbara. Hoy les traigo la misteriosa desaparición de la escritora Ida Gelis Addis, la loca de Santa Bárbara. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo la tormentosa e inquietante vida de Ida Gelis Addis, una escritora que fue acusada de intento de asesinato, entre un montón de situaciones más que la vieron envuelta prácticamente todos los días en los periódicos. Le voy a estar dejando por acá la extraña desaparición de Ambrose Bierce, la misteriosa desaparición también de Barbara Newhall Follett, quien había sido una niña prodigio en la literatura, y vamos a traerte próximamente más desapariciones de escritores que dejaron su marca y con sus vidas bastante problemáticas. Como soy escritora de thriller, de terror y misterio, me apasionan los casos misteriosos y los casos criminales sin resolver, las desapariciones, los Jane y John Doe. Es algo que me fascina y tenía el otro canal dedicado a esto, pero lo tuve que cerrar por diversos motivos. Así que, como vi que muchos comentarios me pedían que traiga de nuevo alguno de los casos criminales que había tocado antes, una vez a la semana les estoy subiendo algunos de mis anteriores videos y unos nuevos, porque este canal está dedicado más a la literatura, a los audiolibros, a los audiocuentos y a los audiopoemas. Pero también estoy incorporando mis casos misteriosos. Quería aclarar esto y vamos a dar comienzo a la historia de Ida Addis. Nació en Kansas en 1857 y se mudó con su familia a Chihuahua, México, después del inicio de la Guerra Civil. Su padre, Alfred Addis, era fotógrafo. Ida recorrió con él la naturaleza salvaje de México, los pueblos indígenas y los campamentos mineros, aprendiendo la cultura, el idioma y la historia de la región, y los relatos orales que habían sido transmitidos durante siglos. En el 1872, a los 15 años de edad, se mudó con su familia a Los Ángeles, donde fue una de las 7 estudiantes de primera clase que se graduó del Instituto de Los Ángeles. En el 1875 también comenzó a enseñar a niños de 7 años. Era maestra. Estaba enseñando segundo grado en Los Ángeles cuando comenzó a escribir. Addis escribió muchos cuentos, extraídos de fuentes orales mexicanas, algo así como hicieron los hermanos Grimm. Sus escritos incluían cuentos de fantasmas, misterios, trágicos triángulos amorosos e historias que presagiaban el feminismo estadounidense. Envió sus historias de heroínas, como Justicia Poética y La Señorita Santos, al Era Argonauta, que era una revista en San Francisco, fundada por Frank Pixley. Su trabajo apareció en otras publicaciones como por ejemplo de California, San Francisco, Chicago Times, Philadelphia Press y muchos otros periódicos y revistas mexicanas también. Pixley le presentó a un buen amigo suyo, que era ex gobernador de California, John Downing, que tenía 60 años más o menos. Había mucha diferencia con Ida. Cuando las hermanas de Downing descubrieron que él y Addis se habían comprometido, le pidieron que se fuera a Irlanda. Fue entonces
cuando Ida presentó una demanda por incumplimiento de promesa. El ex gobernador le había pedido matrimonio, pero antes de la fecha del juicio, debido a la mala publicidad que hizo Addis, se tuvo que ir de San Francisco y se fue a la Ciudad de México, donde trabajó para un diario bilingüe llamado Dos Repúblicas, que era propiedad de J. Clark. Cuando el editor Theodore Justify se sintió atraído por el ingenio y el encanto de Addis, era un hombre casado y Úrsula, su esposa, solicitó el divorcio diciendo que Addis era la causa de su fracaso matrimonial. En su testimonio, para sorpresa de todos, Theodore admitió cometer adulterio, pero no con Addis. Dijo que ella solamente lo atraía, pero que nunca había cometido adulterio. Otra vez Addis se veía envuelta en una publicidad desfavorable para su figura de escritora, y dejó la Ciudad de México para mudarse a Santa Bárbara, California. Y es acá donde empiezan sus peores problemas. Comenzó a recoger material sobre los ciudadanos provenientes del área para que Lewis Company publicara un libro de sus biografías. Durante una de sus entrevistas conoció y muy poco tiempo después se casó con Charles Stock, que era un abogado local y dueño de Santa Bárbara New Press. La historia de Addis sobre Santa Bárbara fue publicada en el 1891. Addis tenía 33 años y Stock tenía 43. Por supuesto, ella dejó de escribir para ayudar a cuidar al hijo de Stock, Thomas, de 15 años. Poco después de la boda, Stock le quitó el cheque de $400 que Addis había ganado por el contrato de su último libro y lo cobró, negándose a darle un centavo. Era su forma de ser. El matrimonio de Addis se derrumbó casi de inmediato, con todos los detalles espeluznantes publicados en los periódicos, por supuesto. Menos de un año después de haberse casado, en agosto de 1891, Addis, con mala salud y aspecto desaliñado, subió a bordo del tren que la llevaría a Los Ángeles. Un extraño le prestó dinero para que pudiera pagar su pasaje. En Los Ángeles aceptó la hospitalidad del ex alcalde Antonio Franco y de su esposa Mariana. Fue cuando le contó a un reportero del Times que 3 semanas después de su matrimonio su esposo comenzó a abusar de ella. La sacudía violentamente y le hizo la vida miserable. Usaba un lenguaje y gestos abusivos. Además de todo esto, le dijo al reportero que su hijastro, Thomas, era muy insolente con ella y la molestaba, casi siempre de una forma indebida. Ida acusó públicamente a Stock y a su hijo Thomas, de 15 años, de abusar de ella tanto física como mentalmente. Lo que hizo fue informar al mundo que a Stock le gustaban ciertas prácticas sexuales que claramente eran impactantes. Ida declaró que ante su negativa de tener ese tipo de relaciones sexuales, su esposo la sumergió en los nervios. Como si esto no fuera suficiente malo, dijo que los modales en la mesa eran repugnantes y obscenos, y que rara vez su esposo se bañaba, lo que hacía que tuviera un olor fétido. Stock escribió enojado a The Times en respuesta a todo lo que había dicho su esposa, diciendo que ella había intentado suicidarse 2 veces y una vez solo se evitó con la ayuda de un médico, y que ella tenía un odio insano hacia su hijo y que había amenazado una y otra vez con matarlos a ambos. Ida aún no había terminado con Stock. En el 1896, una madre y su hija de Santa Bárbara de apellido Richardson fueron encontradas brutalmente asesinadas en su casa. El espantoso crimen, que nunca se resolvió, se convirtió en una obsesión para esta escritora. Ida desarrolló una solución para el asesinato. Dijo que era una conspiración elaborada que involucraba a los ciudadanos más provenientes de la ciudad, siendo el arquitecto principal de estos asesinatos su propio ex esposo, Charles Stock. Hubo varias personas que llegaron a creerlo seriamente, a creer que ella había cometido los asesinatos de Richardson, pero no había pruebas de que ella fuera responsable del crimen y tampoco su ex esposo. Stock demandó el divorcio, alegando locura en su mujer.
Le dijo a la prensa que Ida había intentado suicidarse 2 veces tomando morfina, prendiendo fuego su propia ropa. Agregó que ella había desarrollado locura y que con frecuencia amenazaba con matarlo. Ida afirmó que solo se había casado con él por su dinero. Su esposo decía que ella se negaba a realizar sus deberes femeninos y que tenía una perversa obsesión. Ida todavía estaba legalmente casada con Stock y decidió aprovechar al máximo la situación y lo demandó por una pensión alimenticia. Después de una gran cantidad de disputas legales, en enero de 1892, un juez falló a favor de ambas partes y dictaminó que el esposo no era tan cruel y que la esposa no estaba loca. El divorcio finalmente se concedió en el 1895 y se ordenó a Stock que pagara los honorarios del abogado de Ida, así como $250 de pensión alimenticia. Stock apeló rápidamente el fallo, hasta que en el 1897 la Corte Suprema de California le ordenó realizar los pagos. Según los informes, Stock incumplió con sus obligaciones. Durante estas batallas judiciales prolongadas, Ida regresó a San Francisco, donde trató de enfocarse de nuevo en su carrera como escritora. Durante este tiempo publicó historias en las que las mujeres mataban a los hombres de diversas formas. En el 1898, Stock se convirtió en fiscal del distrito de Santa Bárbara. Poco después, los periódicos locales y los ciudadanos provenientes de Santa Bárbara comenzaron a recibir correos bastante perturbadores. Muchas personas fueron bombardeadas con cartas anónimas que acusaban a un hombre local, el doctor Robert Winchester. Lo acusaba de conducta inmoral y escandalosa. Los hombres de Santa Bárbara recibieron cartas en las que se les informaba que en las habitaciones traseras de las oficinas de Winchester también funcionaban como burdeles, y a las mujeres de Santa Bárbara se le enviaron notas en las que les sugerían maneras de ganar fácilmente dinero, y era una forma muy sencilla, tumbadas boca arriba, en las oficinas de Winchester. Winchester de inmediato sospechó de Ida. Pensó que era ella quien había escrito todas estas cartas difamándolo. No era ningún secreto que Ida le guardaba rencor a Winchester, quien había testificado en contra de ella en el juicio de divorcio. Estaba el hecho significativo de que su letra era muy parecida a las cartas llamadas de pluma venenosa. En el 1899, Ida fue acusada y condenada por difamación criminal. Durante su juicio afirmó que el fiscal Grant Jackson la estaba incriminando falsamente. Ella afirmó que ella y Jackson habían entrado en un matrimonio por contrato, algo que él negó, y que él la traicionó al trabajar en secreto para la campaña de Stock. Una noche, Ida irrumpió en la casa de Jackson. Estaba armada con un revólver, ácido y veneno. Intentó que el abogado fuera inhabilitado permanentemente. Afortunadamente para Jackson, Ida era mejor escritora que asesina, y pudo reducirla fácilmente. Esto significó que Ida se enfrentara a 8 meses de prisión, además de la sentencia que enfrentó por las cartas de pluma envenenada, y probablemente hizo pocos esfuerzos para demostrar que estaba cuerda. Su defensa fue que ella entró en la casa de Jackson solamente para hablar con él sobre el asunto. En este punto apareció un hombre llamado Frank Gutiérrez, quien había sido también acusado con respecto al caso de las cartas de pluma envenenada, y pidió protección policial, afirmando que Ida había amenazado con matarlo, y que claramente estas amenazas debían ser tomadas en serio. Gutiérrez dijo a los periodistas que lo seguían por todas partes, que ciertos italianos y mexicanos sobre todo, podían asesinarlo, porque la señora Stock era respetada por ellos. En diciembre de 1899, el gran jurado se negó a acusar a Ida por el incidente con Jackson. 5 meses después, Ida ganó una apelación por un nuevo juicio por el asunto de las cartas de pluma envenenada. Este nuevo juicio nunca tuvo lugar. Los relatos de su vida generalmente afirman que la indigente Ida, con su salud física y mental completamente rota, apareció en el último juicio. Algunos dicen que fue internada en un manicomio, de donde escapó, pero 5 meses después de ser considerada una mujer libre, quebrada en su salud y evidentemente en espíritu,
De repente desapareció de California y de los periódicos. Nadie más supo de ella. No fue vista en ningún lugar, ni en Estados Unidos ni en México, donde podría haber buscado refugio. Y los periódicos se preguntaban qué había sucedido con ella. Algunos creían que desapareció por propia voluntad y otros que su desaparición podía tratarse de un crimen. Lo cierto es que nunca más se supo de esta autora. Simplemente se esfumó. Nadie más volvió a saber de ella después de que la vieran en el juicio. La desaparición de Ida Haddis Addis es un misterio. Lo extraño es que no se denunciaron avistamientos de esta mujer. Como no tenía un domicilio fijo, no había manera de saber si en su casa estaban sus cosas, si se las había llevado a alguien. Sus familiares no volvieron a verla. Simplemente un día ella dejó de llamarlos y de enviar cartas. No sabían tampoco dónde estaba. Los periódicos no lograron encontrarla. Y había sido una figura muy popular. Por esto que salía constantemente en los periódicos, casi a diario, porque le pasaban una tras otra. Era una mujer fuerte y decidida, que no tenía ningún tipo de problema en denunciar o en dar la cara. Era una feminista activa. Simplemente 5 meses después que sus casos fueron cerrados, que todos sus juicios en los que estaba acusada salieron a su favor, según se dicen, había sido internada en un hospital psiquiátrico del cual ella se escapó y nunca más se supo de ella. Pero también en otros periódicos de la época cuentan de que ella, al quedar libre, simplemente se esfumó y nadie más volvió a verla. Ni viva ni muerta, no apareció más. Un caso muy interesante. Los casos antiguos a mí me fascinan, como ya lo saben, y estaré subiéndole próximamente más autores desaparecidos. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.